no es algo nuevo, ni es algo que va a acabar pronto, ni rápido, y menos aún con las políticas que se están aplicando. Yo creo que sería lo primero que hay que decir. Según las Naciones Unidas, estamos ante el mayor movimiento de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. Lo primero es acotar esa afirmación. El movimiento no es hacia Europa. Si estamos ante el movimiento más importante de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial, es a nivel internacional. Y de hecho Europa está recibiendo muy poco de los más de 20 millones de refugiados que ahora mismo se encuentran fuera de sus casas. Más de 20 millones. Lo que hemos recibido actualmente son unas 400.000, 450.000, dependiendo también de los grados de inscripción, pero sería más o menos eso. Luego se ha puesto mucho el énfasis en los refugiados sirios, las refugiadas sirias, de que estamos sufriendo, y yo creo que aquí el lenguaje no es ni muchísimo menos nunca neutral, una avalancha. Fijaros, avalancha. Estamos sufriendo una avalancha. Estamos recibiendo unos 450.000 refugiados de lo que va de año, que se supone el 0,02 de la población europea. Eso es una avalancha para los medios de comunicación. Me gustaría saber cómo lo llamarían entonces, por ejemplo, en el Líbano, donde con una población de 4 millones de habitantes, 1.200.000 son refugiados. Si nosotros con 0,02 es una avalancha, con un 35%, ¿cómo lo llamaríamos? Y esto lleva pasando 5 años en el Líbano y no era portada en los periódicos, en ninguno, no era portada en ningún sitio. Porque ni siquiera el fenómeno de los refugiados sirios es nuevo. La guerra en Siria no es nueva. La guerra en Irak no es nueva. Son nuevas las declaraciones de Tony Blair diciendo que a lo mejor se equivocaron. A mí también me gustan los refranes. A buenas horas, mangas verdes, ¿no? No es nueva la guerra de Afganistán. No es nueva las hambrunas que lleva sufriendo Eritrea los últimos 19 años, en donde más de 1 millón de habitantes han muerto. Porque esta es la segunda cuestión que yo quería decir. Nos intentan vender ahora con la crisis de los refugiados, refugiados buenos, con derechos, migrantes malos, sin derechos. Hannah Arendt fue una refugiada judía que huyó del régimen nazi. Cuando llegó a Estados Unidos escribió un libro que se llamaba Nosotros los refugiados. ¿Sabéis cómo empezaba la frase? Primera, no nos gusta que nos llamen refugiados. Entre nosotros nos llamamos migrantes. Preferimos que nos llamen migrantes. No podemos distinguir entre los que huyen de las bombas en Kabul, en Irak, o en Alepo o en Siria, de los que huyen de la miseria en Eritrea o en todo el Sahel africano. Porque unos matan de una forma y otros matan de otra. Pero los índices, incluso de mortalidad por hambre, penurias, miserias, en África, en el Sahel, es mucho mayor incluso que las muertes que se están dando, por ejemplo, en la guerra en Siria. No podemos hacer esa distinción entre los que están huyendo de las bombas o los que están huyendo de la miseria. Es una regla esencial. No podemos separar derechos a personas que la tendrían que tener por el mero hecho de ser justamente eso, personas. No si son refugiados o son migrantes. De hecho, la Unión Europea, yo vivo una especie de psicosis, que yo
creo que algún día me pasará factura. Yo estoy yendo a las fronteras, fundamentalmente de lo que serían los Balcanes occidentales, pero también he ido a las islas griegas, también he ido a Ceuta y Melilla, porque yo creo que no solo unos tienen fronteras, nosotros también tenemos fronteras y tenemos varias. Y Viktor Orbán, el presidente húngaro, nos pone como ejemplo y modelo a seguir, pues simplemente porque algunos lo utilizan como chivo expiatorio. ¡Uy, qué racista, qué malo! Bueno, es lo mismo que hacen nuestros gobernantes desde hace mucho en nuestras playas, Y digo que algún día me iba a pasar factura porque de estar viendo lo que ves y cómo viven y cómo están haciendo ese tránsito, los migrantes, los refugiados, por esas fronteras, y luego ir al Parlamento y tener que escuchar a alguien llamarlos plaga, tsunami, o decir incluso, eso te duele, ¿no? Dices, hostia, es un racista. Pero mucho peor, mucho peor, los que hablan de derechos humanos, los que hablan de los derechos de los inmigrantes, de los refugiados, y luego cumplen la política totalmente contraria. Y que incluso se permiten llamar racista al que les ha llamado plaga, pero tú, con tus políticas, los has tratado como si fueran una plaga. Y eso lo ves cotidianamente, lo ves cuando estás en una frontera y ves que no hay ayuda de ningún tipo. Y la ayuda que llega, la mayoría autoorganizada por la gente de ahí o por las redes de vuelo con refugiados, son, en cierta medida, mal utilizadas, porque no hay una coordinación por parte de los estados que están sufriendo ahora mismo este tránsito. Porque tenéis que pensar que los refugiados viven su tránsito hacia Centro Europa como una carrera. ¿Por qué? Porque no paran de salir anuncios de que se van cerrando fronteras. No van parando anuncios de cada vez más muertes. No paran de salir anuncios que se corren como la pólvora. Por ejemplo, que en Bulgaria la policía mató a tiros a 2 migrantes hace 10 días. No paran de salir anuncios, y ellos lo saben, de noticias, de que en Bulgaria la policía desnuda a los refugiados con -3, -4, -5 grados ahora mismo por las noches, o que les ataca con perros, o que cierran la frontera en Hungría, o que de repente hay una cumbre y piden que cierren la frontera con Albania, con Macedonia, y entonces lo viven evidentemente como una carrera de obstáculos donde tienen que llegar cuanto antes, porque si no a lo mejor no llegan. En esa carrera todo el material que te han dado se desperdicia porque no hay una coordinación. A esas familias les dan una manta esa noche que pasan al raso, porque lo primero que hay que decir es que no hay campamentos estables en todo lo que es el corredor de los Balcanes, no hay campamentos de refugiados, lo que hay son campamentos de traslado rápido. Yo dije que era una especie de patatas calientes, ¿no? Los migrantes eran patatas calientes que los pasaban a la siguiente frontera. Entonces, esos campamentos suelen estar fuera de las ciudades, no hay instalaciones, o sea, no hay agua corriente, o sea, no digo servicios, cuartos de baño, digo un punto de agua, no lo hay. Simplemente hay una especie de estación improvisada de tren en Macedonia donde los llevan a la siguiente en la entrada con Serbia y les dicen, si seguís recto la vía del tren, llegáis a Serbia. Cuando llegan a Serbia, vienen normalmente señores, hasta niños de 12 años, yo he visto, con coches para llevarles, cobrándoles, porque todo el mundo les cobra, el tren que pone el gobierno macedonio les cobra 12 euros el ticket hasta el siguiente sitio. Llegan a Serbia, la gente, en donde en Presevo, que es la frontera de Serbia con Macedonia, hay un 70% de paro en esa ciudad. Pues la gente de allí ha visto el tema de los refugiados como una forma de ganarse la vida. Evidentemente, una forma de ganarse la vida.
No es algo distinto a lo que cuando fuimos a Melilla también nos decía la gente de Melilla, que lo estaban viendo como una forma de ganarse la vida. ¿Por qué? Porque a diferencia de la migración subsahariana, ellos, como decía Emma, tienen dinero, o una parte, sobre todo los sirios, los afganos y los iraquíes menos, o no, pero, y los eritreos desde luego, esos sí que son totalmente abandonados, pero algunas familias sirias sí que tienen algo de dinero para poder pasar dinero. Entonces, cada frontera es un peaje constante de gente que les va cobrando. Y llegan a la siguiente frontera y de repente cierran una frontera. Por ejemplo, ver Kosovo, frontera serbo-croata, cierran y al no haber ninguna instalación de campo de refugiados, ves a gente a -3, -4, -5 grados durmiendo al raso en un lodazal y en una cocina. Porque nadie limpia. Porque es solo una carretera en una pequeña frontera. En donde a lo mejor en una noche se quedan bloqueadas 6.000, 7.000, 8.000 personas. Con niños, porque la migración también ha cambiado. La migración que estábamos acostumbrados, por ejemplo, en Ceuta y Melilla, eran fundamentalmente varones, jóvenes. Aquí no. O sea, aquí hay de todas las edades. Nosotros estuvimos levantando sillas de ruedas de gente que venía en sillas de ruedas desde Alepo, solo ayudado por su hijo. O familias de 11 personas, o niños recién nacidos que se acostaban y al día siguiente no se levantaban. Claro, no se levantaban. ¿Por qué? Porque no hay controles sanitarios y todo lo que son las infecciones respiratorias están causando ahora mismo con el devenir del invierno estragos. No es normal. Como no puede ser de otra forma. Y entonces tú ves eso al Parlamento y te dices que son una plaga. O peor, estamos haciendo todo lo que podemos para solucionar esta crisis. Y tú lo único que vistes ahí fueron a unos señores de ACNUR que les daban un café y les decían siga recto, siga recto. Pero porque no podían hacer otra cosa, O sea, yo no estoy hablando de la maldad de nadie, menos aún de los que están ahí en el terreno viendo lo que pasa. O los de Médicos del Mundo que les daban bocata. Pero al final, yo decía que era una carrera, porque no sé si sois muy aficionados al ciclismo o a las carreras así con obstáculos, que hay como pequeños puestos móviles que para que tú sigas la carrera te dan algo y tú sigues andando con la bolsa que te han dado. Pues era lo mismo, como no había instalaciones permanentes, lo único que vienen eran autocaravanas de Médicos del Mundo, autocaravana de ACNUR, autocaravana de otro, que les iban dando pequeñas cosas, uno una manta, otro un café, otro comida, y ellos seguían avanzando esos kilómetros para llegar a las diferentes fronteras. Y así constantemente. Y luego un kit de Cruz Roja para el que estuviera muy enfermo, llevárselo a lo mejor a un hotel, a un hospital, más o menos cercano. Esa es la instalación de lo que estamos viendo ahora mismo en la frontera de los Balcanes occidentales. Y dirían, bueno, puede ser de unos gobiernos superados o de la improvisación ante un fenómeno nuevo. No es ni un fenómeno nuevo ni es un problema de improvisación. Es una cuestión de voluntad política. Ninguno de los países, sabiendo que no son países donde se quieran quedar la mayoría de los refugiados, quieren incentivar a que se puedan quedar. ¿Qué es eso? Crear instalaciones permanentes para poder asistirlos. Cuanto menos permanentes sean esas instalaciones, más rápido se irán de su territorio. Esa es la intención, y por eso lo de la patata caliente y por eso lo de las carreras. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Estamos viendo ahora, pero también estamos viendo que eso llega también a Europa. Ahora, no sé si visteis en verano, Calais, ¿os suena Calais? Francia. Sí, Francia. En Calais está la infraestructura europea más cara de la historia. La más cara de la historia, que es un túnel que atraviesa todo lo que es el Canal de la Mancha y te pasa de Francia a Inglaterra. Se vendió como un elemento de integración europea. Por primera vez integramos a Gran Bretaña, que ya no tiene el mar, ya está juntado con Europa, ¿no? Una infraestructura que ha costado, se cree que nunca va a ser rentable en términos económicos. En la puerta del túnel del Canal de la Mancha hay una cosa que se llama la selva.
son 9.000 personas esperando para intentar cruzar a pie el túnel del canal de la Mancha. ¿Y por qué se llama la selva? Porque cuando hablas con un eritreo, dice que eso no lo ha visto ni en Eritrea. O sea, la degradación de ese campamento es tal que ni siquiera los inmigrantes o refugiados que han estado en situaciones de miseria absoluta han conocido sus propios países. Es lo mismo que te podría decir cualquier subsahariano, por ejemplo, el Monte Burubú en Marruecos. Y ahí, eso no es los Balcanes, eso es Francia, el corazón de Francia, a las puertas de la infraestructura más cara que ha tenido la Unión Europea o que ha construido la Unión Europea. Con el movimiento ahora mismo que estamos viendo de los refugiados, lo que está en tela de juicio es qué modelo de Europa se quiere construir. Para mí, el movimiento de los refugiados y el chantaje al que sometieron al gobierno griego con la imposición del tercer memorándum, han, saltándose el referéndum del no al memorándum, han herido de muerte cualquier proyecto progresista que pudiéramos tener de Europa o de Unión Europea. Lo ha herido de muerte. Y lo que estamos ahora mismo dilucidando no es solo si vamos a acoger a 20.000, 30.000, 40.000 o 50.000 refugiados en un país o en otro, o 500.000 o 1 millón. Estamos dilucidando qué modelo de sociedad queremos tener en Europa. Y está ganando uno muy peligroso. Porque si solo lo representara Le Pen, dirías, bueno, no son tantos. El problema son los aprendices de brujo. Y aquí está lo que sería el racismo institucional. El problema es que desde los años 70 la Unión Europea y los países de la Unión Europea llevan haciendo políticas restrictivas hacia la inmigración, en donde han entendido la inmigración como un elemento de peligro. Y yo creo que lo decía muy bien Emma y no me voy a parar más ahí. Como un elemento de peligro. Sabéis que el control de fronteras es algo que sigue dependiendo de los países, no está compartido con la Unión Europea. No es un elemento que hayamos cedido de nuestra soberanía a la Unión Europea. Y por eso se siguen teniendo que hacer reuniones de ministros para acordar políticas, ¿vale? Pero si es verdad, aunque eso es verdad, también es verdad que cada vez hay más coordinación y más injerencia de la política europea en temas de control de fronteras e inmigración. Y es casual, y no es casual, y a lo mejor es un poco paradójico, que eso empiece justamente con Schengen. Cuando se abren las fronteras interiores de la Unión Europea es cuando se empiezan a hacer las primeras políticas coordinadas sobre inmigración. 85. Cuando se habla de Schengen es indivisible hablar de política migratoria y de control de fronteras y de construcción de Europa fortaleza. Construcción de Europa fortaleza no porque Europa se sienta fuerte, sino porque se siente como una fortaleza sitiada. Y funciona así. Empieza a levantar y a dar la solución hacia la inmigración solo con construir cada vez vallas más altas. ¿Sabéis lo que decía Cameron ante el problema de la selva en Calais y de la entrada de inmigrantes a través del túnel? Hola, ¿qué es lo que necesitas? ¿Más vallas? ¿Más perros? ¿Más policía? No hablaba de políticas sociales para atender el drama de las personas que estaban ahí, para intentar gestionar. No, era más vallas, más policías, más perros.
Esa es la solución que están dando en todo. Y cuando a Víctor Orbán se le critica por construir una valla de 187 kilómetros para impedir la llegada de los refugiados, no está haciendo otra cosa que aplicar la política comunitaria en temas de migración. De hecho, la valla, por cierto, ha sido construida fundamentalmente por el ejército y presos y pagada por fondos europeos. 30 millones de euros han sido destinados de fondos europeos a construir la valla de Víctor Orbán y de Hungría. Luego, para que veamos un poco esa cuestión. Pero si solo Le Pen defendiera estas políticas, el problema es que las políticas de racismo institucional, de xenofobia institucional, que han ido construyendo nuestra política hacia la inmigración y esa Europa fortaleza, es lo que ha creado monstruos como Le Pen. Ese es el problema. Y donde desde la derecha a la izquierda han hecho de aprendices de brujo con el racismo y con la xenofobia y con las mismas proclamas de Le Pen. Si no, ¿cómo podríamos entender que Hollande, presidente francés, socialista, se atreviera en marzo a decir que la solución a la inmigración hacia Italia era bombardear los barcos de los inmigrantes, los barcos de las mafias, que no eran otros que barcos pesqueros, que hay que bombardearlos, solución militar para acabar con la inmigración. Pidió permiso al Consejo de Seguridad de la ONU para bombardearlos. Si eso lo hubiera dicho meses antes Le Pen, nos hubiéramos echado las manos a la cabeza. No, lo dijo el primer ministro socialista francés. Ese es el problema, que haya ese tipo de declaraciones. Si queremos acabar con las mafias, la única forma es hacer pasos legales de entrada de refugiados e inmigrantes a Europa. Y las mafias dejarán de existir automáticamente. Muy sencillo. Las mafias, para pasar a un refugiado sirio de Nador a Melilla, cobran 3.000 euros por persona. 3.000 euros por persona. Se llama alquiler de pasaportes. Lo hacen pasar por un marroquí y lo meten por la frontera. Todo esto con el acuerdo del gobierno marroquí. ¿Por qué? Porque solo pasan 50 al día. Pero hay más de 5.000 esperando el Nador para pasar. Si dejáramos que el consulado español en Nador tramitara el asilo para las personas que demandan refugio, sería absurdo que nadie cobrara 3.000 euros para pasar ilegalmente a Melilla. ¿Por qué pasarías legalmente a Melilla? Respetando los convenios internacionales que tiene firmado España. Lo que nosotros estamos diciendo es que lo único que hay que hacer es cumplir la ley, no vulnerarla. La mejor forma para acabar con las mafias no es bombardearlas, es cumplir la ley. Y entonces algunos te dicen, cuando dices, no, bueno, es que eso se firmó hace mucho, eso de los refugiados, de la Convención de Ginebra, no, ya no hay que actualizarlo. O, peor aún, ministro de Interior español o algún arzobispo de Valencia, por ejemplo, también te dicen que si no estaríamos haciendo un efecto llamada. El efecto llamada se llama bomba, el efecto llamada se llama miseria. Acabemos con las bombas, acabemos con la miseria, y yo digo que los refugiados sirios no van a querer desplazarse. Yo he visto chavales de no más de 10 años diciéndole a un policía húngaro en la estación de Budapest: ustedes dejen de bombardear mi país y yo me vuelvo. Un niño de 10 años, y yo me vuelvo. Evidentemente, los sirios no quieren salir de Siria, los afganos no quieren salir de Afganistán, los iraquíes no quieren salir de Irak. Si no, se llamaría turismo y no migración. De hecho, Hungría decía en ese momento, en septiembre, que no tenía capacidad logística para recibir la cuota de 365 refugiados que se le había asignado. 365 refugiados, no tenía capacidad técnica. Pero ese mismo año había recibido 15 millones de turistas. Digo, para ver el tema de capacidades técnicas. Otro elemento esencial de la Europa fortaleza y de la política que estamos haciendo
y de cómo se está intentando atajar el problema de los refugiados, en donde España vuelve a ser alumna aventajada. Externalización de nuestras fronteras. Hay un problema, que a veces nuestra policía, el ejército, incluso nuestra sociedad, es sensible a eso que se llama derechos humanos. Es una desgracia para el control de las fronteras. Pero claro, cuando matan inmigrantes en Ceuta o en Melilla con la utilización de material antidisturbio, pues eso causa problemas al gobierno de Turquía. Es más sencillo que hagan ese trabajo por nosotros, el trabajo sucio lo haga otro país por nosotros. Nosotros somos precursores en lo que se llama la externalización de nuestras fronteras. La externalización de nuestras fronteras se llama Marruecos. La externalización de nuestras fronteras se llama acuerdos comerciales ilegales en el Sáhara con Marruecos. Por cierto, hay que decirlo, 40 años después de la ocupación ilegal del Sáhara por parte de Marruecos y de Mauritania. Y todavía España, que sigue siendo potencia colonizadora, según las Naciones Unidas, no ha cumplido con su compromiso de descolonización del Sáhara y de llegar a un acuerdo para celebrar un referéndum de autodeterminación del Sáhara. Y entre otras cosas no se ha hecho porque tenemos a Marruecos taponando nuestras fronteras. Y cuando hablamos del Sáhara, en vez de pasar 50 refugiados por Melilla, pasan 1500. Esa es lo que se llama externalización de fronteras. Porque nos da igual que la gendarmería marroquí no cumple ningún tipo de derechos humanos, ni con refugiados ni con inmigrantes. Nosotros, no somos nosotros, miramos hacia otro lado y ningún problema. En la última conferencia sobre inmigración que se ha tenido justamente en Bruselas hace una semana, se ha llegado al mismo acuerdo que se ha llegado con Marruecos, se quiere sellar con países como Macedonia, como Serbia y como Turquía. Y se les ha dicho, si frenáis a los refugiados, si hacéis de policía de fronteras, no de Europa, vamos a hablar claro, de Centro Europa, fundamentalmente de Alemania, os damos dinero y aceleramos el proceso de integración en la Unión Europea. Eso es lo que están diciendo ahora mismo Tusk, presidente del Consejo, y Juncker, presidente de la Comisión Europea, a Hungría, a Macedonia, a Serbia y a Turquía. A Turquía le han puesto encima de la mesa 6.500 millones para que paren sus fronteras. Y a Serbia y Macedonia les han dicho que les integran, que les aceleran la integración europea, que está bloqueada fundamentalmente por vulneración de los derechos humanos. En el caso de Macedonia, vulneración de los derechos humanos, bueno, pelillos a la mar, no pasa nada, tú contrólame a los inmigrantes, controla a los refugiados, y se mira hacia otro lado y se acelera su entrada en la Unión Europea. Y se les pide que, además de controlar a los refugiados, impidan su tránsito por su territorio, o sea, que no hagan eso de los campamentos de movilidad rápida, sino que sean campamentos permanentes, y entre Macedonia y Serbia aseguren 50.000 refugiados en su territorio, 50.000 más del cupo que le piden a España, con países con mucho más paro, con mucha más pobreza y con mucho menos territorio y menos población. ¿Y qué hacen con Grecia? ¿Os acordáis que os dije que había dos cosas que había herido de muerte para mí el proyecto europeo? Una de ellas era el tema de los refugiados y cómo se está gestionando estas políticas de xenofobia institucional, rompiendo totalmente con la idea de esa Europa solidaria. Yo es que soy de los 80, de los que entramos justamente en la Unión Europea y nos decían, bueno, esto de Europa es la luz después del túnel de la dictadura. Parece ser que la luz se apaga y el túnel vuelve. Y lo que nos dicen a Grecia es que le chantajearon porque había que cumplir sí o sí el pacto de estabilidad, porque eran tablas sagradas de la ley y que no se podía hablar de quita de la deuda, de reestructuración de la deuda. ¿Sabéis lo que acaban de decir al gobierno
de Tsipras. Y esto lo dicen en sede parlamentaria, o sea, sin ningún tipo de... Yo no quiero saber lo que les puedan decir sin luz ni taquígrafos, ¿eh? Si hagamos el protocolo de Dublín, eso está muerto. ¿Alguien sabe lo que es el protocolo de Dublín? Porque a lo mejor estoy hablando de cosas así extrañas. Vale. Protocolo de Dublín. Antes, justo cuando Frontex, cuando se empieza a coordinar la política migratoria de la Unión Europea, en la década de los 90 se lleva una serie de conferencias en Dublín. El nombre exacto sería Tercer Protocolo de Dublín, que es la tercera conferencia que se realiza de Dublín en el 96, si no me equivoco. Lo que se dice en torno a refugiados y asilo a nivel europeo es que donde sea registrado un refugiado solo podrá demandar asilo en el país que haya sido registrado. ¿Vale? ¿Veis la trampa, no? Si entro por España, ya solo puedo pedir refugio en España. ¿Por dónde entra la mayoría de los refugiados? Estamos viendo que por todo lo que son los países del sur y mediterráneos. Si entro en Grecia, solo puedo pedir asilo en Grecia. ¿Qué estaba pasando? Que los refugiados se estaban negando a ser identificados. Eso además complica muchísimo todo el trámite de asilo y todo el trayecto posterior que tienen que hacer los propios refugiados. Por eso van por Serbia y por Macedonia. Si pudieran ser registrados en Grecia y luego poder demandar asilo en cualquier otro país europeo, como sería razonable, podrían coger un avión, porque muchos tienen dinero para coger un avión, e irse con la familia que tienen en Dortmund y estar demandando asilo en Dortmund tranquilamente y no tener que pasar todo el calvario que están ahora mismo teniendo que pasar. Ya ni siquiera habría que abrir cordones humanitarios, que sería lo lógico y que es un elemento que hemos demandado en Europa. Abrir pasos legales, cordones humanitarios, algo que por ejemplo se hizo, porque no estamos diciendo que haya que crear nueva legislación, sino que hay legislación para abrir cordones humanitarios. Cuando la guerra de los Balcanes abrió cordones humanitarios para refugiados en Europa y no pasó nada, todo lo contrario, al revés, se alivió la presión sobre ciertos países en elementos de refugio y asilo. Estamos pidiendo que se haga lo mismo que se hizo en la década de los 90. No estamos pidiendo otra cosa, estamos pidiendo que hay legislación, que se cumpla esa legislación, que se cumpla la ley y podremos acabar con un elemento coyuntural de drama por parte de los refugiados. Y luego nosotros también decimos que lo que hay que hacer es, aparejadamente a eso, hacer políticas que acaben con los elementos estructurales que generan esas migraciones. Pero que tampoco podemos decir, bueno, es que si acabamos con la guerra de Siria, acabamos con el problema, evidentemente, pero ahora el problema lo tenemos aquí. Demos solución al problema y acabemos con la guerra de Siria. Las dos cosas. Las dos cosas. Que eso es lo que hay que hacer. En un documento que hemos presentado como anexo del programa, en este caso la formación a la que pertenezco, porque yo creo que es más o menos asumido por otras organizaciones a nivel europeo, hablamos justamente de eso, elementos coyunturales y elementos estructurales de nuestra política de la Unión Europea, donde no solo están las bombas, donde no solo está el elemento geoestratégico, sino también está el elemento comercial, donde está que la mayoría de los tratados de libre comercio, que son muchas veces encubiertos como programas de desarrollo, son elementos que generan la migración de forma estructural porque empobrecen los recursos económicos de los pueblos del sur. Y si no vemos que eso, las consecuencias de nuestras políticas económicas y las políticas económicas de las multinacionales europeas en los pueblos del sur generan también esas migraciones, realmente solo estaremos viendo la mitad de la fotografía. Y para entender el problema tenemos que ver la fotografía completa. Y ahí es donde se está determinando qué fotografía o qué cuadro queremos pintar que se llame Unión Europea. Y para terminar, decir que ante todo esto también hay otra Europa. No solo está la Europa del Le Pen, no solo está la Europa de los aprendices de brujo, pero
una cosa antes de la otra Europa, los aprendices de brujo. Hay una historia que me gusta mucho, es como un cuento, ¿no? Un cuento malo, que acaba muy mal. Jospin, primer ministro socialista francés, se presentó a las presidenciales francesas con todo a favor para ganar. Los socialistas franceses iban a echar a la derecha que llevaba tiempo. Tenía índices de paro muy pequeños. Había conseguido lo que llamaban el pequeño milagro económico francés. Había aplicado las 35 horas. Los sindicatos apoyaban mayoritariamente a Jospin. Y su oponente, Chirac, estaba acuciado por múltiples casos de corrupción, con una derecha desunida. Y a la segunda vuelta, lo que pasó es que entró un nuevo partido, un partido que desde el 86 llevaba la representación europea, que era el Frente Nacional, con Le Pen, que metió en el debate electoral el elemento de la migración aparejado a la inseguridad ciudadana, utilizando un elemento de populismo punitivo brutal. Chirac le entró, decidió coger el guante de atacar a la inmigración, de ligar migración con inseguridad ciudadana. El problema es que Chirac también decidió atender la agenda de la extrema derecha y entró a proponer políticas anti-inmigración, políticas represivas, políticas de xenofobia institucional que mezclaban inmigración y delincuencia. ¿Qué pasó? Que Jospin, teniéndolo todo a favor, no pasó a la segunda vuelta y se vio en Francia una segunda vuelta con Chirac y con Le Pen, donde todo el mundo tuvo que taparse la nariz y votar a un corrupto de la derecha para que no saliera Le Pen. ¿Sabéis lo que dijo Le Pen al final de la campaña? Parece ser que ya soy normal. Todo el mundo habla como yo. Y los sociólogos franceses hablaron de un proceso que se llamó lepenización de los espíritus. Eso es lo que estamos viendo en la derecha y en la izquierda europea con el tema de los refugiados y con el tema de la inmigración. La lepenización de los espíritus. Si la izquierda nos dejamos atraer como aprendices de brujo de la xenofobia, solo tenemos una posibilidad: perder electoralmente, pero lo peor, perder social y políticamente. Tenemos que combatir a los aprendices de brujo y combatir a la extrema derecha con ideas y con propuestas antagonistas a la xenofobia institucional, proponiendo una Europa diferente, atendiendo a la gente que está yendo a las fronteras a ser escudos, ser los que están levantando que no haya verdaderamente un mayor drama humanitario. En Berkosovo, frontera serbo-croata, no se sabía si estabas en Croacia o estabas en Chequia. Había 150 voluntarios checos que no pertenecían a ninguna organización, a ninguna, que se habían coordinado a través de Facebook y de Twitter y que habían dicho, yo le pregunté, ¿pero qué coñas hacéis aquí 150 checos? Y me dice, nuestro presidente dijo que no iban a aceptar a ningún refugiado que fuera musulmán en nuestro país. Nos indignamos tanto que dijimos, vamos a demostrar que hay otro país, que no en nuestro nombre, que hay otra Chequia. Nos organizamos en una página de Facebook, cogimos autocaravanas y nos fuimos a la frontera. Y están en la frontera. Y ahora eran checos, pero estaban llegando alemanes, italianos, franceses, de Welcome Refugiados, de la red ciudadana que está intentando dar una imagen diferente. Estamos viendo como ante
El gobierno español, que dice que hay efecto llamada, que hace declaraciones xenófobas, tenemos a los ayuntamientos del cambio que han hablado de ciudades refugio. Estamos intentando crear una coordinadora europea de ciudades refugio en donde entre todo el mundo, da igual el partido, simplemente que digan que van a cumplir con el deber del refugio y la solidaridad ante los inmigrantes y los refugiados. Eso es la esperanza de que podamos construir una Europa diferente a la de la xenofobia y a la de los mercados. Una Europa de la gente. Una Europa de los pueblos. Una Europa de los chicos que se meten en el barro para ayudar a los refugiados sirios, pakistaníes, afganos, libaneses. No les pedían el pasaporte. Esa es la Europa que tenemos que construir. Esa es por la Europa que estamos nosotros en el Parlamento. Es por la Europa que tenemos que estar en las calles y en las plazas. Solo nos queda remangarnos y ponernos a ello. Muchas gracias.